Expul, qué gusto tenerlo acá. En la semana anterior no pudimos continuar con, sobre todo, despejando algunas inquietudes en nuestra audiencia y avanzando también de este gran proyecto, del proyecto de ley orgánica de régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional. Qué gusto tenerlo acá. Señor Coronel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Martita, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y sobre todo al conglomerado policial que se encuentra trabajando a nivel nacional. Bueno, tenemos algunas inquietudes y sí, nos gustaría hablar sobre este particular, porque acá nos escriben y dice Coronel, con el respeto que usted se merece, sí nos gustaría comentarle y que nos dé a conocer, dice, la Cuenca es la tercera ciudad del país y el numérico de personal activo y pasivo supera a las provincias fronterizas. Esperamos y aspiramos de tener hospital policial de manera que sirva a todo el austro. Esto será muy importante para nosotros, para los familiares, para los policías y para quienes hemos brindado nuestro servicio a la noble Policía Nacional y a nuestra comunidad ecuatoriana. Bueno, en el caso de los hospitales, todos quisiéramos tener un hospital en cada provincia. Lastimosamente hay que comprender que esto corresponde a una lógica más bien de carácter nacional y quienes definen en un momento determinado dónde se puede construir o no un hospital público, porque el hospital de la Policía Nacional termina siendo un hospital público, es precisamente el Ministerio de Salud, que es quien regenta la Red Pública Integral de Salud. Así que para el caso de Cuenca, yo tengo que recordarles que es una ciudad que sí tiene capacidad hospitalaria y en el caso de Loja y de Zamora tienen niveles inferiores de capacidad hospitalaria. Pero finalmente la decisión no será mía, nosotros lo que les hemos comunicado es la intención de que se construyan estos 3 hospitales, 2 básicos, nivel N2 y un N3 de especialidades, el un N2 ubicado en el sur del país, puede ser tal vez en Loja, eso lo definirá en su momento la República Integral de Salud, el otro básico entre Manabí y Santo Domingo, tentativamente podría ser en el Carmen, en Chone, no sé, y finalmente el de especialidades que sí tendría que ser aquí en Quito, en el sur del Quito. Y justo nos escriben de Loja y dice, justamente nosotros también hemos hecho ese pedido, que uno tengamos también acá en Loja. Y es lo que usted dice, señor Coronel, todos querríamos tener un hospital, pero la Policía Nacional tiene consultorios, tiene pues donde la gente pueda ir, concurrir y hacerse atender adecuadamente. La Policía Nacional tiene centros médicos a nivel nacional en cada provincia, pero muchos de estos han sido realmente precarizados en los últimos años y por eso a partir del año anterior se inició en una campaña de rehabilitación de los mismos, ya están por entregarse el de Ambato y el de Tena, sé que van a iniciar los trabajos en el de Zamora y la intención es que durante el 2023 se intervengan la totalidad o por lo menos la mayoría de los centros médicos para rehabilitarlos. Pero adicional a esa rehabilitación de los centros médicos, recordemos que el ISPOL ha suscrito alrededor de 80 convenios de salud en 17 provincias de las 24 que tiene el país. Las que nos faltan son sobre todo las de la región oriental, Galápagos que no tiene infraestructura instalada y Cañar que es atendida por Azuay, es decir, está muy próxima y no justifica el firmar convenios. Pero en el caso de Loja, hace pocas semanas suscribimos con el Hospital Clínica San Agustín, que es lo mejor que tiene Loja, con Nefro Loja para el caso de las diálisis, con Palco Dial en Zamora, y también en el caso de Cuenca tenemos disponible el Hospital del Río, Clínica Latino, el Hospital Santa Inés, es decir, nosotros hemos procurado solventar las necesidades que requieren nuestros asegurados. Acá nos preguntan también, dice Coronel, y justamente ese es el servicio que viene brindando. En cuanto a los turnos, imposible tomar un turno, dicen los hospitales de la policía. ¿Qué hacer al respecto? Tener paciencia, como les hemos explicado, nosotros no regentamos los hospitales, están ahora a cargo de brillantes oficiales, en el caso de Quito, el coronel Emerson Uvidia, que es mi compañero y que es un brillante representante que tiene la Policía Nacional, en el caso de Guayaquil, el coronel Williams Barreno, de Quito conozco que ya están en un plan piloto para tener un verdadero call center, porque lo que se tenía ahí es un centro de llamadas con líneas convencionales, el call center es algo mucho más técnico, tienen que mantener un poco de paciencia porque problemas estructurales de 20 años, no esperen que mi compañero lo resuelva en 3 o 4 meses que él tiene de gestión, pero yo veo que se están dando avances. Bueno, acá también, usted también nos puede escribir al 099-3978-305 o a nuestra página de Facebook Live
Radio Vigía FM. Acá tenemos, señor coronel, dice, por favor, ¿cuál es la solución que tienen sobre el tema o el trámite que se debe seguir para poder recibir la jubilación como todos los demás pensionistas? Dice, por favor, aquí tenemos un problema también de los 4.100 afectados del recálculo, señor coronel. A ver, el tema del recálculo ya lo hemos explicado varias veces. Es un problema que en el plano personal nosotros les damos la razón a los afectados. Lastimosamente esto tiene que venir por una vía jurídica. En ese sentido, de los 4.100, varios grupos han planteado acciones de protección, alrededor de 11 acciones de protección, que lastimosamente 10 las han perdido tanto en primera como en segunda instancia. Hay una sola sentencia a favor, que es del señor Byron Kelal y otros 28 compañeros, que en el mes de marzo ya recibieron su recálculo, pero es la única sentencia de acción de protección a favor. Lastimosamente pueden verificar en el auto de verificación de la sentencia 83 de la Corte Constitucional, que tiene fecha agosto del 2022, en ese auto de verificación y específicamente en el numeral 22, la Corte Constitucional claramente determina que ellos no han definido ningún recálculo de pensiones ni en el ISVA ni en el ISPOL. Por lo tanto, para nosotros creemos que la solución es lo que se les planteó. En la propuesta de ley entregada a la Asamblea Nacional consta la disposición transitoria 15ª que habla de que se les pueda recalcular la pensión desde el 4 de mayo del 2021 hacia adelante. Si en el interín salen otras sentencias de acciones de protección, nosotros estamos obligados a cumplirlas, pero lastimosamente el desconocimiento y la desinformación hace que muchos crean que por esa única sentencia favorable del señor Kelal y otros se puede hacer extensivo a los 4.100 y lastimosamente no es así. Sí, nos hacen llegar justamente esto una vez que se ha corrido traslado con el nuevo petitorio formulado por Byron José Kelal Pavón, procurador común de las accionistas 29 de Loja, por medio del cual solicita designar un perito para que proceda a establecer las pensiones de jubilación que debe recibir los legitimados activos sin que se pronuncie al respecto, y sobre este punto en la parte contraria realizan algunas consideraciones, señor Sí, coronel. como les explico, nosotros ya a partir de marzo, es decir, del mes anterior, ya se canceló estas pensiones recalculadas desde diciembre, que fue la fecha de la sentencia. Ellos en su sentencia, es verdad que recibieron la disposición desde el 4 de mayo del 2021, pero ahí lo que corresponde es justo lo que en el escrito dice. Se tiene que recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo para que a través de un perito se determine cuáles son los valores que les corresponde recibir desde el 4 de mayo del 2021 hasta diciembre del 22. De diciembre del 22 a marzo del 23 ya han recibido sus recálculos y los siguientes meses también los recibirán de manera normal. Ahora, esto en cuanto a lo que nos hacen llegar también, usted también nos puede escribir a través de nuestro Facebook o también al 099-3978-305. La semana, hace 15 días, justamente, señor coronel, teníamos conocimiento que a la Asamblea Nacional también se entregó una propuesta también a esta ley, y eso es bueno, porque esto va a incrementar sobre todo y se va a valorar lo que debe ir en esta ley, señor coronel. No es que ustedes presentaron un proyecto, ese proyecto hay que socializarlo, tiene un trámite extenso justamente, y la semana anterior habían entregado también otra propuesta de ley. Sí, justo conversábamos de que mientras estábamos aquí en estos micrófonos, conocimos que se había entregado una propuesta alternativa presentada sobre todo por mi coronel Pedro Llerena en servicio pasivo y 3 de los vocales del Consejo Directivo que representan al personal del servicio pasivo. Me refiero sobre todo de los que vi que entregaron, estaba el señor suboficial primero Leonardo Segovia y el señor suboficial primero Víctor Báez. Y esto es como usted lo manifiesta, esto es productivo y además nos da tranquilidad de que la gente puede llegar con sus aportes a la Asamblea Nacional como corresponde. He tenido acceso ya a este documento que fue entregado al asambleísta Luis Almeida, y qué satisfacción que de 119 artículos que tiene la propuesta de ley nuestra, exista, a mi modo de ver, coordinación, coherencia, inclusive aceptación en la mayoría de los mismos, porque aquí, en este documento, únicamente se hace observaciones a 12 artículos, es decir, de un potencial total de 120 artículos, es de solo el 10% tiene observaciones. Y estas observaciones yo las he revisado y se restringen
a ciertos puntos muy específicos. Por ejemplo, en el caso de la conformación del Consejo Directivo, la propuesta de ley recoge 9 integrantes, entre ellos el ministro del Interior o su delegado que no presidirá, el señor comandante general, el señor inspector general, un representante de los directivos en servicio activo, un representante de los técnicos operativos en servicio activo, un representante de los directivos en servicio pasivo, 2 representantes de los técnicos operativos en servicio pasivo y el vocal externo, que habíamos explicado, para nosotros es importante contar con experto. En este caso, esta propuesta adicional lo que hace es desconocer la presencia del vocal externo y aumentan a 3 representantes del servicio técnico operativo en activo. Entonces, vemos que en la gran mayoría existe una coincidencia, ¿no es cierto? Lo mantienen como presidente al ministro o su delegado, lo mantienen al comandante general, le mantienen al representante de los directivos en el servicio activo, y lo que aumenta es sacarle al inspector general, sacarle a este vocal externo, y esos 2 puestos los ocuparían representantes de los técnicos operativos del servicio activo. Por el numérico mismo dentro de la institución uniformada. Entiendo que esa es la justificación de ellos, pero de esto se trata, de que hayan estos aportes, de que los podamos discutir, los debatimos y luego llegamos a una decisión consensuada. Bueno, y eso es un tema que lo habríamos abordado la semana anterior y nos preguntaba sobre eso, ¿por qué no incrementar un servidor policial? Sí, recuerde que en mi plano personal yo decía también estaba de acuerdo en que se incremente un representante de los técnicos operativos en servicio activo, es decir, ahora solamente había divergencia en que si son 3 o son 2. Entonces ya ven, son puntos muy específicos en los cuales sí se puede llegar a un acuerdo. El otro punto que veo que también hay divergencia es de dónde nace el director general y el subdirector general. En el caso de la propuesta de ley que fue entregada, el director general viene de una terna entregada por el Consejo de Generales y el subdirector general del análisis de una terna que venga de una consultoría. En el caso de este documento entregado al asambleísta Almeida, esta facción del servicio pasivo lo propone al contrario, que el director general venga del análisis de una consultoría externa y que el subdirector general venga de una terna propuesta por el propio director general. Es discutible, es debatible. En este caso, yo recuerdo que el comando general les daba las explicaciones del caso. ¿Cuáles son? Que el ISPOL tiene que estar al mando de un directivo en servicio activo por efectos inclusive de Contraloría, en virtud de que hay personal policial en servicio activo que está ahí destinado y que tiene que justificarse su presencia por esta jerarquización de la institución. Entonces, son temas más bien ya técnicos que ellos pueden tener su aspiración, pero habrá que explicarlos en su momento en la asamblea. El otro tema que tal vez difieren es quién va a presidir este comité de transparencia. En el caso de la propuesta de ley, el comité de transparencia o de fiscalización lo preside el vocal externo, y en este caso de la propuesta de este segmento del personal pasivo, indican que sea un representante del Consejo Directivo. Bueno, les recuerdo que el vocal externo también es un representante del Consejo Directivo, así que no hay mucha diferencia. Mire que, como le digo, con satisfacción he revisado este documento a profundidad y veo que no existen mayores divergencias en la propuesta. Quizás lo más sustancial es que ellos manifiestan que no se afecte el cálculo de la pensión con base al promedio de las últimas 48 o 60 aportaciones, que se mantenga el cálculo con la última RMU, pero que más bien se revise, y esto lo hacen porque ellos conocen que estas decisiones deben ser tomadas técnicamente, que se revise la posibilidad de bajar el factor de cálculo. El factor de cálculo, que es el techo que tienen actualmente las pensiones, es de 0,85, es decir, el 85% de lo que uno gana en el servicio activo. Ellos proponen que se revise ese porcentaje y que técnicamente se tome una decisión. Entiendo yo que va de la mano de lo que ha hecho el ISFA. El ISFA ha bajado el factor de cálculo del 0,88 al 0,85. Me imagino que acá lo que ellos están proponiendo es que tal vez se analice la posibilidad de bajarle del 0,85 al 0,82. Bueno, son temas que se puede llegar a un acuerdo y sobre todo cuántos artículos han solicitado algunos cambios, o usted que ha hecho el estudio respectivo, se reajustarán, se mirará qué se puede hacer al respecto. Son 12 artículos que ellos han presentado observaciones a la propuesta original, que tiene 119 artículos, por eso yo digo es el 10%, y si a la propuesta original le sumamos las disposiciones generales, transitorias y reformatorias, que son 163 en total con los 119 artículos, y hablamos de un porcentaje del 7%. Pero vámonos al 10%. Que exista divergencia en el 10%
de un cuerpo, creo que es saludable. Y nos da la razón de que esto fue un tema que se construyó en consenso, no con la amplitud que se hubiera querido, pero que sí se construyó en consenso, pero además son 12 artículos observados, de los cuales he manifestado fundamentalmente cuáles son las observaciones puntuales, que no son más allá de 4, y que se las puede manejar en el tiempo, pero que sobre todo van a requerir que en los nuevos estudios actuariales que estamos contratando se puedan analizar estas posibilidades. Bueno, la socialización será también muy importante dentro de todo esto y se lo viene ya realizando, coronel. Sí, hemos dado 3 charlas en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, hemos dado también en Loja, en Zamora, en Cotopaxi, aquí en Quito, en el Distrito de Eloy Alfaro, y continuaremos en las próximas semanas con esta especie de gira en la cual nosotros tomamos contacto con el personal del servicio activo fundamentalmente. Cuando quiere estar presente el servicio pasivo también los recibimos de la mejor manera, les explicamos los fundamentos que tiene nuestra propuesta de ley y salen satisfechos porque ven estos avances, ¿no? El hecho de contar con la posibilidad de dar un segundo crédito hipotecario, el hecho de que quienes de entre 20 y 25 años no puedan retirarse voluntariamente sí tengan esta pensión cuando salen por temas judiciales, el hecho inclusive de explicarles por qué son necesarios estos cambios y que van de la mano de los problemas estructurales que tiene el ISPOL cuando el promedio de aportaciones es 26 años, pero el promedio de beneficios es 40 años y eso es insostenible. Bueno, aquí nos escriben, dice, lo importante, con el respeto, coronel, es que se vele por la seguridad de todos los policías, tanto en servicio activo como en servicio pasivo. ¿Cómo podemos hacer llegar también nuestras inquietudes y sobre todo nuestros pedidos si no estamos de acuerdo con algo? Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que manifiesta la persona que participa y créame que ese es nuestro objetivo, ese es nuestro espíritu. En ese sentido pueden hacer llegar sus aportes, entendería yo, a la Comisión de los Derechos del Trabajador y de Seguridad Social de la Asamblea Nacional, que la preside el asambleísta Luis Almeida, en virtud de que la semana anterior fuimos informados que la propuesta que entregó el Consejo Directivo del ISPOL el 26 de enero ya recibió un informe favorable de la Unidad de Técnica Legislativa, por lo tanto regresó al CAL y el CAL tendrá que remitirlo a la comisión que les manifesté. En esa comisión se reciben aportes de todos los sectores y ahí es la oportunidad para que les hagan llegar todas estas propuestas. Las analizaremos siempre con un requisito sine qua non, que es un sustento técnico. Como ustedes ven, los propios representantes del servicio pasivo que le hicieron llegar esta misiva al asambleísta Almeida reconocen y dicen, proponemos que no se calcule con el promedio de las últimas remuneraciones mensuales, sino que se analice cambiar o disminuir el factor de cálculo, pero que esto se tome con estudio actual. Es decir, eso es lo que corresponde. Ahora acá nos preguntan, y esto sería lo último, el coronel dice, ¿cómo puede con la recuperación del dinero perdido en el ISPOL, señor coronel? El año anterior logramos recuperar 340 millones de dólares. Este año igual hemos recibido algunos pagos. En esta semana ya vamos a suscribir el contrato con el Consorcio Internacional de Abogados e iniciaremos las labores de recuperación de los recursos que están fuera del país, 125 millones de dólares que están confiscados en Estados Unidos en el Safra Bank, 25 millones de dólares que tiene el Citibank Nueva York, 25 millones de dólares que en su momento tenía la Fisk Corporation, que es un agente financiero del sur de la Florida y de Centroamérica, y todos los otros recursos que se puedan ubicar. Mire que ayer veía un reportaje de Sara Ortiz del Expreso en el que indicaba que John Luzuriaga, el exdirector de riesgos del ISPOL, también tiene acciones en las empresas de Esteban Merlo, que es un tipo que acaba de confesar delitos en Estados Unidos relacionados a Seguro Sucre. Como ustedes verán, es una trama de lo que siempre hemos dicho nosotros, crimen organizado, político, económico, transnacional, y que hay que continuar con las labores de recuperación. Hoy mismo tenemos a las 9:30 en el Complejo Judicial Norte, están todos invitados, una acción de protección en contra del Banco del Austro, quienes quieren ejecutar una hipoteca abierta a favor de ellos por el puerto de Coagrán, que vale 25 millones de dólares, por una deuda de 15 millones de dólares, es decir, se verían beneficiados inclusive con 10 millones adicionales. El problema es de que si ejecutan esa hipoteca abierta, al resto de acreedores, donde está el Servicio de Santía de la Policía Nacional, donde está el IES, donde está el VIES, donde está el Fondo de Santía del Magisterio y sobre todo el ISPOL, al que se le debe 25 millones de dólares, nos quedaríamos sin oportunidad de cobro y por eso hemos planteado esta acción constitucional. Bueno, estamos pendientes de ello, coronel. Y acá nuestro amigo oyente dice, señor coronel, es justo y necesario en muchas ocasiones hacer un segundo préstamo
hipotecario. ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Qué puedo hacer? En este momento la ley no lo permite, pero en nuestra propuesta sí lo consideramos la posibilidad inclusive de aumentar el plazo del hipotecario de 20 a 25 años y que pagado el primer hipotecario se pueda optar a un segundo hipotecario. Así que tenga paciencia, estimado compañero, ojalá la propuesta de ley sea atendida de la forma en la que se presentó y ahí sí podremos otorgarle un segundo hipotecario. Sin embargo, les adelanto como buena noticia, entre el año anterior y el actual hemos colocado $500 millones en créditos a nuestros asegurados. Hoy mismo está disponible a nivel nacional para la atención prioritaria a adultos mayores y a personas embarazadas para los créditos de menor cuantía de hasta $25,000 y $35,000. Coronel, hoy estamos en el mes de la vivienda y el ISPOL también está ofreciendo vivienda a nuestros servidores policiales. Sí, hay 12 departamentos en el conjunto Pionero 3 en Quitumbe que habían estado por varios años a disposición del ISPOL, pero estaban abandonados. Estos departamentos están en obra gris, se hizo un avalúo y están a disponibilidad de nuestros compañeros de manera preferencial, pero si no abierto al público en general, para que los adquieran, les hagan los acabados que ellos estimen pertinentes. Hay valores que bordean desde los $42,000, esto se subastará y la intención es que esos 12 departamentos estén a disposición de quienes quieran acceder a los mismos. Qué bueno. ¿Continúan los préstamos de menor cuantía también, coronel? Sí, entre sábado y domingo logramos colocar alrededor de $35 millones a nuestros asegurados y hoy estarán disponibles $5 millones para estos grupos de atención prioritaria. Esto sale días especiales, días claves sí, de cada mes. Nosotros estamos procurando hacerlo el segundo fin de semana de cada mes. ¿Y por qué lo hacemos el fin de semana? Porque se entiende que la mitad del personal policial está en uso de sus días libres, entonces tienen la disponibilidad para hacer las solicitudes online y el resto del personal puede pedir un pequeño permiso para realizarlas. Me da satisfacción de que la gente poco a poco se va educando, porque además hemos incluido desde este mes que como requisito previo para hacer el préstamo realicen un cursillo de educación financiera, en virtud de que vemos que hay gente que tiene falencias, deficiencias en este ámbito, se sobreendeudan, entran en una cadena de pagos de deuda sobre deuda y nuestra obligación, inclusive moral, es empezar a capacitarles en educación financiera. Qué bueno, muchísimas gracias a usted. Importante, como siempre, la información para nuestros amigos oyentes, especialmente para quienes laboran en pro de la seguridad de todos los ecuatorianos, para nuestros compañeros servidores policiales. Muy amable, señor coronel. Gracias a ustedes y estaremos dispuestos en las próximas invitaciones para seguir explicándoles esta propuesta de ley y cualquier otro tema relacionado a la seguridad social policial. Le agradezco, muy amable por haber compartido con nosotros en esta mañana. Son las 8:07. El señor coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía. Ya regresamos con más información.